Gloria al Señor. Vamos pues a acercarnos a esta porción diciendo que, bueno, pues por fin encontramos a Pablo en Roma. En nuestro último estudio lo contemplábamos llegando a Roma. Mirábamos el itinerario último, aquel que tuvo que hacer por tierra, y ahora ya le vemos establecido en Roma. Se ha cumplido lo que el Señor había puesto en su corazón, lo que el Señor había prometido al apóstol, pero han pasado 25 años. Son 25 los años que el apóstol tiene ya de bagaje experimental acerca del ministerio, de la predicación, del apostolado. Mirad que el reloj de Dios no lo conocemos. A menudo Dios, que es un Dios de pactos y promesas, se acerca a nosotros y se manifiesta como el gran dador que es. Pero el cumplimiento de lo que Dios nos promete es algo que está en su sola mano y no es de nosotros, o no debe de ser de nosotros, el querer anticipar los tiempos de Dios, sino el dejar que sea Él el que marque las pautas. El dejar, como David decía, en tus manos están mis tiempos. Y dejar que sea siempre el Señor. Porque Él hará las cosas en el momento justo, en el momento más oportuno, en el momento más provechoso. Si dependiera de nosotros, seguro que perderíamos, en el mejor de los casos, muchos de los beneficios que cuando se cumple el tiempo de Dios llegamos a recibir. Así es que, vuelvo a insistir, sepamos aguardar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no suele ser el tiempo del hombre. Pero cuán bueno es cuando el Señor cumple sus promesas, ver que lo ha hecho con toda sabiduría y amor. Y además, mientras hemos estado esperando, hemos recibido el beneficio de la paciencia, hemos recibido el beneficio de la maduración, hemos recibido el beneficio del crecimiento, hemos recibido toda una serie de cosas que se hubieran perdido si hubiéramos en alguna manera precipitado lo que Dios nos prometió. Sí, Pablo ya está en Roma 25 años después de su llamamiento y cabe decir que está teniendo, conforme a lo que hemos leído, vamos a leer nuevamente el versículo 16, por favor. Si queréis alguien que lo lea en voz alta y clara, versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Podemos ver una clara distinción. Veíamos que el centurión había conducido un número notable de presos y que los entregó al prefecto. Pero inmediatamente se nos dice que Pablo recibió un trato de favor. Pablo no tuvo que vivir en una prisión, sino que vivió en una casa aparte, una casa alquilada, como luego veremos que se nos dice, donde permaneció por 2 años y donde realmente permaneció haciendo la obra de Dios, porque aunque estaba prisionero, bajo el cuidado de un soldado de la guardia pretoriana, pero sin embargo, él estaba haciendo en todo la obra de Dios. Mirad, no cabe la menor duda que en esto influyó la buena información que había dado Festo, el buen informe que a su vez el centurión Julio
traía acerca de los aconteceres durante el trayecto hasta Roma. Pero dejadme decir que si por un lado en todo ello vemos la providencia de Dios, cómo actuó, cómo precipitó las circunstancias que dieron pues esta buena imagen del apóstol, cabe decir también que el apóstol supo guardar aquellas bendiciones, porque su comportamiento fue un comportamiento notable, un comportamiento como es el propio de alguien que predica a Cristo, que da testimonio de Cristo y no lo hace solamente con palabras, sino con su ejemplo, con su fe, con su manera de vivir. O sea, que cuando Dios nos bendice, de esto podemos aprender que podemos guardar las bendiciones siendo consecuentes en nuestra manera de vivir. Porque muchas veces podemos recibir bendiciones y luego las podemos perder porque ha faltado consecuencia a nuestra forma de vivir. Y la Biblia dice que no nos debemos engañar. Aquello que sembramos es lo que después vamos a segar. Si llega la bendición de Dios a nuestra vida y nosotros guardamos aquella bendición, es más, la invertimos dando pues una imagen adecuada de lo que somos, hijos e hijas de Dios, que vivimos para la gloria de su nombre, que no solamente hablamos, sino que nos comportamos. Aquellas bendiciones van a producir intereses notabilísimos, abundantes, que se van a traducir luego en nuevas bendiciones para nosotros mismos, como vemos en cuanto a Pablo. Estoy seguro que cuando Pablo llegó allá, pues Pablo no se fue a agencias inmobiliarias buscando una casa en que vivir. Además, Pablo no disponía de fondos para pagar un alquiler, que pensando que Roma era la capital del imperio, no podían ser muy baratos los alquileres. Seamos prácticos, vivamos en el mundo real. Conocemos cómo son las cosas en nuestro mundo y aquel mundo no era diferente de ese. Y sin embargo, Pablo no tuvo ningún problema. Tuvo una casa, tuvo los medios para poder pagar aquel alquiler. Dios lo hizo todo, porque cuando dejamos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y somos responsables en nuestra manera de vivir, con Él, las cosas van a salir bien. No vamos a tener absolutamente de nada que preocuparnos. Mirad, hasta, dejadme decir, porque pienso que es importante, durante aquellos 2 años que él estuvo prisionero, fue guardado en los turnos que hacían los soldados por un número, pues no sabemos de cuántos soldados. Eran soldados de la Guardia Pretoriana, aquellos que estaban en Roma, los más cercanos al emperador. Y aquellos tuvieron que oír a la fuerza lo que Pablo predicaba, porque él siguió predicando en aquella casa. Y venían las personas y él les predicaba a Jesucristo. Y aquellos soldados de una guardia de élite, tan cercanos a la corte, escuchaban y seguro, con toda certeza, aunque no se nos exprese de una forma directa, pero podemos deducir que fue un vehículo provisto también por Dios para que el Evangelio pudiera llegar hasta el palacio del emperador. De manera que cuando dejamos hacer a Dios, cuando buscamos, cuando nos gozamos en que sea Dios el que haga las cosas, entonces todo sale precioso. Bien, vistas las circunstancias de Pablo en Roma, ahora nos vamos a ocupar de contemplar lo que nos dice el Espíritu Santo, que fue lo primero que hizo. No más llegar, no más establecerse en aquella casa que no se nos dice cómo le fue provista, pero que le fue provista.
vemos que Pablo la primera cosa que hace es establecer una cita, hacer una invitación. Vamos a leer el versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales le dijo que estuvieron reunidos. Le dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso de Jerusalén en las manos de los romanos. Bien, pues según este versículo, a quienes invitó fue a los principales de las sinagogas que había en Roma. En Roma había 3 sinagogas. Y lo primero que hizo el apóstol, él como prisionero no podía ir a verles. Así que lo que hizo fue llevar una invitación, hacer llegar una invitación, posiblemente por medio de Lucas. Habréis visto Lucas o Aristarco, recordemos que le acompañaron. Por eso es que cuando hemos empezado a leer, hemos leído: cuando llegamos a Roma, ¿quién es el que escribe el libro de los Hechos? Es Lucas. Así que se incluye cuando está diciendo cuando llegamos a Roma, de manera que Lucas o Aristarco o ambos fueron a aquellas sinagogas y dijeron a los principales de las mismas: Pablo está aquí y dado que está prisionero no puede venir a visitaros, pero ruega de vuestra gentileza que seáis vosotros, porque tiene algo que compartir con vosotros. ¿Por qué hizo esto? Pues mirad, digo que es por su apego al sentir divino. ¿A qué me quiero referir? Pues que el privilegio y la dignidad que Dios ha conferido al pueblo judío, Pablo no lo ignoraba ni pasaba por alto. Pablo no tenía ninguna razón para amar a los judíos. Él era judío, pero había sufrido todo tipo de agravios, persecuciones. De hecho, si estaba preso allí, era por ese odio que tenían hacia él los judíos. Pero eso no importaba, por 2 razones. Por una, porque el Señor había enseñado a amar a vuestros enemigos. Y por otro lado, porque la fidelidad de Dios es invariable. Así es que, a pesar de toda la dureza de corazón del pueblo judío, Dios les había conferido una dignidad y un lugar que Él va a resaltar siempre. Cuando escribe a los romanos dice: porque de Israel son los patriarcas y ellos han recibido la ley, y llega a decir que los cristianos no se ensoberbezcan contra Israel, porque Israel es el olivo natural, y que el olivo silvestre, que son los no judíos, han sido injertados. Así que no tienen nada que gloriarse, porque si la defección, dirá literalmente, de Israel ha sido la salvación del pueblo gentil, ¿cuánto no más será cuando Dios restituya a Israel en los propósitos que Él tiene? De manera que está guiado por el pensamiento de Dios y está dando honor a quien corresponde ese honor. Era el pueblo judío. Así que lo primero que hace es, como acabamos de ver, invitar a los principales de aquellas 3 sinagogas para que vengan y tengan un encuentro. Quiere comunicarles algo, pero lo primero que debemos ver es que fue motivado por ese sentir divino, y después
podemos ver que también está